Hola, mi nombre es Claudia Morales, soy orientador técnico médico del Centro de Seguridad Social Tijuana. Y en esta breve cápsula les vamos a compartir el siguiente tema: educación sexual y planificación familiar. Usualmente escuchamos este tema y solamente creemos que se refiere a la parte fisiológica, a la parte de anatomía, es decir, todo eso que nos caracteriza fisiológicamente con un cuerpo de hombre o con un cuerpo de mujer. Y todo lo que se refiere a la reproducción, tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, esta educación sexual incluye no solamente la parte anatómica, no solamente la parte fisiológica, sino el cómo funcionamos en cuanto a los roles y cómo fomentamos cierto tipo de educación sobre la sexualidad. Antes incluso se llamaba aparato reproductor masculino y aparato reproductor femenino, como si esto solamente nos define como alguien que podemos reproducir, ¿sale? Como si ese aparato solamente sirve para reproducir. Ahora, este mismo aparato masculino y aparato reproductor femenino, ahora lo conocemos como los órganos sexuales pélvicos externos y los órganos sexuales pélvicos internos, tanto en hombres como en mujeres. Esto hace una educación diferente, como más amplia, ¿no? No nada más centrado en los fines reproductivos. Es decir, que también nuestra sexualidad la podemos expresar sin llegar a las relaciones coitales, sino que es a través de compartir una palabra, una mirada, un beso, un abrazo, y no solamente para embarazarnos. Y entonces, por eso les decía, no solamente abarca la parte fisiológica, sino que también las emociones. Luego también abarca el que vayamos conociendo conceptos básicos sobre atracción, por ejemplo, quién nos atrae, si nos atraen las personas de nuestro mismo sexo o del otro sexo. Es decir, yo como mujer, definida por mis órganos sexuales pélvicos externos como mujer, es decir, con una vulva, si me atrae una persona del mismo sexo, es decir, otra mujer, o si me atrae una persona con órganos sexuales pélvicos externos de hombre. Y entonces vamos a definir qué es lo que me atrae de esa persona, si solamente es su apariencia física o es su manera de expresarse, de sentir. Y a veces estos mismos conceptos básicos, muchos de nosotros no los conocemos porque resulta que esta educación sexual se guarda para cuando ya estamos en un nivel después de los 18 años, ¿no? Consideramos que esta educación sexual no se les debería de inculcar a los niños porque les abriríamos un panorama que no estamos dispuestos todavía a explorar. Y entonces no es así. La educación sexual tiene que ser desde los primeros años de vida. Es decir, si yo permito que me toquen, si no me toquen, con qué respeto están cuidando mi cuerpo, con qué respeto cuido yo mi propio cuerpo. Si me estoy bañando y me están lastimando, puedo decir, me duele. Si me gusta cómo me acarician, también puedo expresarlo de alguna manera. Obviamente sabemos que hay delitos sexuales que no vienen al caso en este momento, pero ese es el autocuidado y que nos lo tienen que enseñar desde que somos pequeños. De repente nos dicen, no puedes andar, cuando somos chiquitos, ponte ropa interior, no salgas de tu cuarto, déjate ahí, no te toques ahí. Y entonces esta educación sexual se da de una manera informal y debiese ser también de una manera formal. Es decir, que por ejemplo en las guarderías, en preescolar, en primaria, hubiera una persona experta en el tema y que pudiera hablar libremente sobre él. Es decir, sin esos prejuicios, sin esos mitos, sin esos tabúes, y que pudiera expresar cómo es este cuidado, cómo es esta educación. Solamente decimos vagamente los nombres de nuestros órganos sexuales. Incluso es más fácil encontrarle un apodo tanto a los órganos sexuales femeninos como a los masculinos. Les encontramos muchos apodos y no mencionamos su nombre
científico, que en este caso es vulva, pene, vagina, pechos. No, prefiero ponerle cualquier otro seudónimo, ¿no? Y eso también es parte de la educación sexual. Nos enseñan a no hablar sobre el sexo, a no hablar sobre el tema. Y entonces muchos de nosotros llegamos a la adolescencia sin conocer por lo menos los conceptos básicos. La anatomía, lo que siento, el placer, el deseo, este cuidado del que les hablo. Entonces, eso es parte de la educación sexual. Luego encontramos el tema de planificación familiar y a veces encontramos la información solamente hormonal, solamente quirúrgica, pero no nos habla de cómo nos vamos a sentir emocionalmente o mentalmente al elegir algún método de planificación familiar. Muchos de ellos se basan la información solamente en describir lo que es el producto y qué me va a ocasionar a nivel físico, pero no me hablan de qué me va a provocar en mi relación, en la relación con los otros, en mi relación con los padres, con mis hermanos, incluso con la religión, que en algunos casos algunas personas eligen no tomar ningún método de planificación familiar por no faltar al respeto o a las reglas de esa religión que practicamos. Socialmente también es difícil expresar este tema porque no nos permiten ni siquiera hablar de la sexualidad, mucho menos el cómo planear el si yo quiero tener una familia o no tener una familia. A veces las expectativas son muy amplias. Si nosotros tuvimos abuelos que tenían 10, 13, 15 hijos y ahorita nosotros decimos solamente quiero uno o dos, a veces socialmente es mal visto esa elección, ¿no? Y todo mundo cuestiona el por qué. Es importante que nosotros tengamos la información para entonces así determinar qué es lo que quiero para mí. A lo mejor cuando yo estaba pequeña decía que quería tener 5 hijos, pero ahorita en la actualidad vemos cómo está la situación económica, la situación laboral, la vivienda, el tráfico y otros factores que también intervienen. Y entonces a lo mejor ahorita puedo hacer una actualización, puedo verificar si realmente quiero seguir teniendo esos 5 hijos o a lo mejor más o a lo mejor menos. ¿Con qué espacio de edades yo puedo decidir tener esos hijos? No solamente por mi salud física, sino por mi salud emocional, por mi salud relacional, por el quién se va a quedar al cargo de esos pequeños, si yo tengo ese tiempo, si tengo esas habilidades, si quiero tenerlos con una pareja formal o solamente por quedar embarazado o embarazada. Entonces, es esta parte de esta educación. Y ahorita si se dieron cuenta dije embarazado o embarazada, porque usualmente nos expresamos como que solamente las mujeres pueden quedar embarazadas. Y sí, biológicamente así es. Pero moralmente, socialmente, económicamente, también los hombres se embarazan. Es decir, si apoyamos ese embarazo en el cual ya participamos para esa concepción. Entonces, si nos damos cuenta, esa educación sexual es mucho más amplia de solamente lo fisiológico. Espero les sirva de algo esta información y quedo para darles un poco más. Nos vemos, gracias.